La entrevistada de hoy es una escritora, dramaturga y poeta argentina, especializada en literatura infantil y juvenil, pero ha escrito también obras de teatro, es profesora en letras, egresada de la Universidad de Buenos Aires, dirigió colecciones de literatura infantil y juvenil en varias editoriales y fundó en 2002 Ediciones Abran Cancha. Para muchos, entre los cuales me incluyo, es una de las escritoras contemporáneas más importantes que hoy tiene nuestro país. Con nosotros, Adela Bach. Bienvenida, Adela. Hola, muchas gracias. Bienvenido a mi casa, Julián. Bueno, muchas gracias por Gracias por Bienvenidos a mi vida. Muchísimas gracias por estar en el programa. Como yo te decía, fuera del aire, estuvimos conversando estos días. Para mí es un placer poder conversar con vos, sobre todo porque, mira, lo voy a mostrar ahora. No solo mis hijos son y yo fanáticos tuyos, tenemos, miren, y Adela tiene infinidad de libros, pero acá hay muchos de los tuyos. Nos hemos reído, hemos compartido tardes y noches leyendo tu vasta literatura, así que poder conversar acerca de esto para mí es un placer. ¿Cuánto me alegro? Gracias, Adela. Te voy a preguntar, ¿qué fue, vamos un poquito a tus primeros recuerdos, ¿qué fue lo primero que escribiste cuando eras niña? ¿Escribiste poemas de amor como suele pasar con... Yo cuando escribía poesía empecé escribiendo poemas de amor. ¿Cómo fue lo tuyo? Exactamente, yo empecé escribiendo poemas de amor. Yo me había enamorado muy fuerte de un compañero de colegio a los 7 años y escribí montones de poesías. Después también empecé a escribir a mis padres poemas de amor, porque el amor tiene muchos aspectos, ¿no? Y empecé a escribir poemas medio filosóficos, que yo digo ahora, pero ¿cómo es que yo escribía eso a los 9, 10 años? Poemas en que me preguntaba acerca del sentido de la vida, cosas así. Y por ahí tengo un librito, que lo tendría que haber tenido a mano, pero por ahí después lo busco. Dale. Un librito que mi papá consiguió, que un paciente de él, mi papá era médico, un paciente de él que tenía una imprenta, pero de esas imprentas que hacían almanaques y esas cosas, sacó una edición, como 500 ejemplares de ese librito de mis poemas. Cuando yo tenía 12 años, poemas escritos entre los 7 y los 11. Acá está, mira. ¿Lo ves? ¿Ya lo tenés? Uy, qué bueno. Sí, mirá. 12 poesías de Adela. ¿Tenés? A ver, léenos alguna. Dice, se llama La Noche. Sí. Dice, es de noche. Hay aroma de pinos. En el cielo la inmensa luna llena. Ya no se oyen de los pájaros sus trinos. Es de noche, noche plena. Resplandecen en el cielo las estrellas. Resplandecen igual que joyas bellas. Me da ternura ver esto. Me da ternura de esa nena. Qué increíble, no, pero mirá vos como ya estaba buscando el recurso, aparte no solo que es profundo ya para 12 años y para esa época, sino que además el recurso del ritmo. Tenía 10 cuando lo escribí. 10 años, ¿verdad? Oh, qué maravilloso. Qué bueno que los pudiste rescatar, ¿eh? Sí. Porque eso es difícil, ¿no? De cosas de la infancia que uno por ahí las pierde, pero mirá que bárbaro. ¿Y cómo fue? Esta también es una... Bueno, justo te voy a hacer una pregunta que hicieron algunos seguidores que también nos hicieron preguntas. ¿Cómo fue que empezaste, si es que empezaste, bueno, obviamente que sí, a escribir literatura infantil y juvenil? ¿Cómo fue esa decisión de escribir literatura más especializada en el público infantil o juvenil? No fue una decisión consciente, voluntaria. De pronto me encontré que estaba escribiendo eso. No es que yo dije, a ver, ¿a qué me dedico? Sino que de repente me pasó, casi sin que yo me diera cuenta cómo era que pasaba. Como pasan muchas cosas importantes en la vida, ¿no? Un día me encontré que estaba escribiendo algo y yo no tenía dudas de que eso era para compartir con chicos. ¿Sí? Y ahí ya tomaste. Sí, no sé, fue así. De
Después muchas veces también, sobre todo por preguntas que me han hecho, yo traté de reconstruir por qué para chicos, por qué. Bueno, puedo dibujar algunas respuestas, pero nunca sé si son verdaderas o si son nada más que un invento de mi mente para tratar de explicar esto que yo misma no puedo explicar. No sé. Claro, sí, sí. Y bueno, los procesos creativos, la escritura también, ¿no? Cuando uno escribe algo, ese proceso de espontaneidad, de creación, a veces uno no sabe qué caminos va a tomar. Es una gran verdad. Vos me dijiste que sos poeta, así que vos debés conocer bien eso, ¿no? Vos te caracterizás por tener un talento para mí superlativo en tus libros para el humor y obviamente lo que hablamos antes para lanzar la rima como recurso estilístico literario. ¿Qué lugar hoy ocupa o ves en los libros la rima o el humor en la literatura? Bueno, empiezo por el humor. El humor ocupa un lugar importante para mí, muy importante. Por supuesto que no todos sienten esa necesidad de recurrir al humor. Hay muchos autores que no tienen esa familiaridad con el humor o ese deseo de hacer humor, y es muy bueno lo que escriben igual, ¿no? Es muy bueno. Pero también hay unos cuantos escritores que escriben con mucho humor y a mí me encantan, ¿no? Siempre hay una proporción de escritores que escriben con humor, si bien no todos. Algunos directamente no sienten ese deseo. Sí. Otros tal vez lo sientan y no lo saben cómo manejar, no sé. Pero yo conozco a algunos que les salen muy bien, ¿no? Sí, decime. Me hiciste acordar ahora, no sé por qué se me vino a la mente, pensando en Borges, en una entrevista que le hicieron, le dice, Borges, usted es un genio, y él responde, no crea lo que dicen, son calumnias. Tal cual, eso es muy cierto. Y en general, en todos los elogios desmedidos, hay un poco de ficción también, ¿no? Sí. Nadie es tan maravilloso como dicen los que creen que alguien es maravilloso. Sí, siempre. No, yo creo eso. Y bueno, el viejo Borges sabía de eso y nunca ha dejado de tener su humildad. Nunca. Que creo que eso también lo hacía más valioso, ¿no? Sí, exactamente. Nunca fue un soberbio ni nada por el estilo. Al contrario. Yo lo tuve como profesor en la facultad. Qué maravilla. Sí, fue una maravilla. Daba literatura inglesa. Y era una maravilla realmente. Las clases de él eran muy lindas, muy lindas. ¿Qué recordás como profesor? Bueno, él ya era grande cuando daba clases, cuando yo lo tuve como profesor. Las clases eran de 2 horas, pero él decía que él iba a dar 1 hora y media nada más, porque no podía más. Y daba 1 hora y media sin interrupción. Eran clases magistrales. Él hablaba, era como una conferencia. No había mucha interacción. Claro. No había mucha interacción con él, creo que no. Estaba muy grande, ya no había lugar para eso. Pero él le enseñaba literatura inglesa donde él hablaba de otros libros como algo personal. Se notaba que él cada libro que hablaba lo había vivido, lo tenía en sí, lo tenía incorporado. Lo llevaba con él. Y era muy lindo. Yo disfrutaba mucho. Qué lindo. Disfrutaba mucho esas clases. Me imagino. También era difícil la interacción, él ya no veía nada. Claro. Pero, y uno lo tenía, todos lo teníamos en un pedestal, entonces tampoco nadie se animaba a preguntarle. No, también era una época donde por ahí la educación, en su mayoría, no todos los profesores, pero eran más de dar esas clases magistrales de cada profesor daba una conferencia y no había tanta interacción. Eso es por ahí más de una época más adelante, ¿no? Que el alumno tenía también la palabra y podía interactuar.
Tal cual. A veces te dejaban un espacio al final para preguntas, pero digamos que la clase la daba el profesor y chau, ¿viste? Listo. Sí, 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 sí. Bien verticalista, pero bueno, era una enciclopedia, muchos profesores también. ¿Vos Exactamente, exactamente. cómo ves, Adela, hoy a la valorización de la niñez, sobre todo en la Argentina? ¿La estamos subestimando? ¿La seguimos subestimando? Yo creo que la Argentina en general, en ese sentido, es un país bastante adelantado, ¿no? Mm, Este, por lo que yo he podido apreciar, tampoco he viajado tanto por el mundo y casi todos mis viajes han sido relacionados con el trabajo. Pero bueno, sí. estuve en muchos países de América Latina y estuve en España y en Alemania, con, relacionado con el trabajo siempre, ¿no? Y me parece que acá tenemos un respeto bastante mayor que en otros lugares por los chicos y por su capacidad. Sin embargo, en general, todavía deja mucho que desear. Si bien creo que la Argentina es uno de los países del mundo, si no es el país del mundo, que tiene más teatro para niños, por ejemplo. Que siempre hay más obras para niños en cartel. Más que en Sí. Nueva York, más que en París, más que en cualquier Ujú. otro lugar, ¿no? Creo que la Argentina tiene la mayor densidad del mundo en espectáculos para niños y en cantidad de psicoanalistas también. Esos también, sí. Sí. También Pero hay vos cantidad sabés, de eso ya pero acá, pero creo que todavía nos falta. Creo que todavía el sí. ser humano en general y en Argentina no podemos estar afuera de eso, aunque creo que estamos un poco más adelantados. Hay una subestimación muy grande por los chicos y por su capacidad, ¿no? Adela, me quiero meter en varios géneros, pero quiero contarte qué representa la poesía para vos. Así sencillito Sí. y simple. Y te digo que la poesía para mí es como el género literario que a veces no tiene unos bordes tan claros y se puede confundir con otros géneros también para bien, ¿no? Pero para mí la poesía es sublime. Es como el género literario excelso. este, y de los más difíciles para mí. Yo tengo un libro de poesías para adultos que saqué hace relativamente poco, uno solo, y algunos libros de poesía que he pensado que pueden ser leídos por todo público, incluidos los niños, Ujú. eh, porque es muy fácil caer, a mí me resulta muy fácil caer en tonterías con la poesía también. Este, hay algo que se vuelve muy, muy tentador, que se vuelve muy fácil y es una trampa, ¿no? Este, y yo siento que la poesía está muy cerca de captar algo de la esencia de la vida, que en realidad no se puede poner en palabras. Y si uno lo quiere poner en palabras, tal vez las palabras mejores sean las de la poesía y no las de un tratado filosófico. Eh, Siempre dice algo que, bueno, solamente se puede decir de esa forma en la poesía, pero yo creo que en la poesía está contenido todo de alguna manera. En el fondo está contenida la narrativa, la, 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 la dramaturgia, todo está en la poesía. Es como la matriz de todo, para Qué mí. bueno. No, no, yo coincido en que la poesía tiene todos esos recursos que vos decís. Lo que veo es que es un género que siempre en los últimos años se ha vuelto un poco marginal en cuanto a la lectura, ¿no? No Sí. encuentro mucha gente que lea poesía. Bueno, yo encuentro porque conozco poetas y los poetas leen poesía, pero Bueno, eso te iba a decir. en general la lectura de poesía predomina fundamentalmente en estos ámbitos de escritores y de poetas, pero es muy difícil que la gente que no escribe lea poesía. A veces escuché decir que es el género que más se escribe, porque mucha gente escribe poesía, pero que es el que menos se lee, ¿no? Bueno, porque por ahí mucha gente tiene esta idea que yo decía antes de que la poesía es algo fácil. Claro, puede ser que pase por ahí también.
Sí. Pero tampoco hay muchos poetas que no se forman tampoco como lectores, me parece. No sé. Sí, sí, puede pasar, sí. Sí, eso también he conocido, que falta por esa... Bueno, pero también poder caer en esa trampa, ¿no? Yo me acuerdo de Joaquín Januzzi, el esposo de Libertad de Mitrópolis, un gran poeta argentino, y Joaquín tenía una profundidad Sí, impresionante. era un grande realmente, era un grande. Es grande, y vos decís, bueno, pero y uno quisiera a veces decir, pero ¿por qué no lo lee más gente? Porque lo que te hace pensar este tipo es impresionante, y sin embargo, bueno, claro, termina en un círculo casi, te diría, por eso digo, un círculo elitista, que es el círculo entre poetas. ¿Por qué no puede llegar más a lo popular? No sé, no lo sé, por eso me lo pregunto. No sé, supongo que a mucha gente le resulta difícil esa lectura. No, yo tampoco lo entiendo muy bien. Es lo mismo que si me preguntás por qué en lugar de leer a Liliana Bodoc o a Emma Wolf, mucha gente le da a leer a los chicos, no voy a nombrar, pero tonterías, estupideces, Sí, cosas vacías, cosas que sí. son plagios de plagios de plagios. Se venden más que lo que yo considero que es bueno. Sí, A la hora de vender se vende mucho más. Y sí. sin embargo, yo no entiendo tampoco. ¿Qué sé yo? Te voy a preguntar esto. ¿Qué haces vos para mejorar como escritora? Bueno, por un lado, trato de ser cada día mejor lectora. Por otro lado, soy bastante rigurosa con mis propios textos. Es decir, que siempre corrijo, trato de no no dejarme atrapar por la obsesividad, pero a veces caigo en eso. Pero corrijo mucho, leo y releo y corrijo. Pero cuando releo y corrijo, siempre me estoy poniendo en el lugar de otros. Pienso, los que lean esto, les va a interesar, o van a decir que esto es un plomo, se van a aburrir, van a tirar el libro. Bueno, siempre lo releo tratando de salir de mi lugar y de ponerme en el lugar de otros. Y trato de no volverme muy obsesiva porque a veces me ha pasado también que llega un punto que no puedo cortar, que siempre encuentro algo más para corregir y algo más para corregir y al final es como que no puedo terminar nunca, porque siempre puede ser perfectible, creo. Sí. Así que hay que saber en un momento también cortar. Pero en ese sentido soy bastante exigente conmigo misma. Y por otro lado, también lo que hago siempre es que lo que escribo se lo doy a leer, antes de darlo por terminado, se lo doy a leer a otras personas, que pueden ser amigos o conocidos míos, que para mí son buenos lectores, y muchas veces también son otros escritores, ¿no? Y les pido una opinión franca, sincera. Son personas que sé que no me van a macanear, que no me van a adular, que no me van a decir, está bárbaro, qué sé yo. No me van a decir, mira, acá podés mejorarlo un poco. Acá esto te estás repitiendo respecto de lo que escribiste en otro libro. Esas cosas, ¿no? Hasta donde yo sé, creo que esas son las cosas que hago. Y en general te aviso que soy bastante lenta para escribir. Tardo bastante en escribir y dar algo por terminado. Soy bastante lenta. Bueno, yo pero no sé es muy interesante el consejo que das, porque yo me acuerdo, bueno, hablando de Januzzi decía hay que llegar hasta el hueso de la palabra, ¿no? Esto de pulirla y sobre todo compartirla para tener la mirada del otro sincera. Es un proceso que, por lo menos a mí particularmente, me sirvió muchísimo cuando uno pensaba, mirá que esto a mí me gusta como está, y sin embargo después empezás a darle vuelta y decís, bueno, de hecho, hay cosas que uno lee, mismo yo tengo escritos que leo de mi primer libro, por ejemplo, y digo, la verdad, yo tiro a la basura, porque parece que uno dice, mirá estas cosas como, o volverlas a pulir o volverlas a reescribir, ¿no? Viste que
volvemos a Borges. Borges decía que la lectura no debe ser obligatoria porque el placer no es obligatorio, no es algo buscado. ¿Cómo pensás que el libro físicamente, puede seguir ejerciendo deseo a una humanidad que está cada vez más atravesada por la tecnología? No sé, yo pienso que el deseo de leer surge cuando uno le lee, ¿no? Esa es una de las cosas que pienso con claridad, aunque no tengo todas las respuestas. Pero yo pienso que cuando uno le lee en algo que a uno se le mete adentro y le abre puertas, eso despierta un deseo de leer. Y cuando esa lectura también va de la mano de la no obligatoriedad, cuando no se pide nada a cambio de esa lectura, no es que yo te voy a leer algo para que después me hagas un análisis de lo que leíste. Sí, intelectualizarlo completamente, tal cual. No, cuando esa lectura es como un regalo que uno hace a otro. Y cuando uno al elegir la lectura, te vuelvo a decir esto, al elegir qué voy a leer a otros, uno se pone en el lugar de ellos y piensa a ver qué les podría gustar. ¿Sí? Que no es lo mismo por ahí leer algo a un grupo de chicos de 6 años o a un grupo de personas adultas, aunque hay literatura que va para todos también, ¿no? Sí. Marta Gómez, no sé si la conoces. Creo que la escuché alguna vez. Es hermosa, la verdad que tiene una voz preciosa. Y tiene una canción que dice, ritualitos que tiene uno para vivir. Bueno, habla de los ritualitos que tiene uno para vivir. ¿Tenés algunos ritualitos o rituales para vivir? Digo, levantarte a la mañana y tomar un café con leche, no sé. ¿Hay rituales? Sí, yo tengo un ritual, por ejemplo, que es levantarme a la mañana y tomar mate. ¿No? Eso no puede faltar. No, mucho café con leche no tomo, no me gusta mucho la leche. y tampoco puedo tomar un café de vez en cuando. Soy del té, pero más que nada soy del mate. El mate y la bombilla. El mate y la bombilla. Después me gusta tener plantas cerca, por eso me llamó la atención que vos ahí tuvieras plantas. Como que para escribir es más fácil, tengo algo verde cerca, o la vista. Sí, te oxigena, ¿no? Te amplía el horizonte. Tal cual. A mí me gusta mucho, ahora no puedo ir, pero yo alquilo una casa en el Tigre hace muchos años y me gusta mucho escribir ahí, sentarme en el port, mirar el río y escribir ahí, ¿no? Qué lindo. ¿Sobre qué río? ¿Carapachay o...? Es un arroyo en realidad, es el Rama Negra. Mirá. Es el Rama Negra que va a dar al Capitán. No, está del otro lado del Carapachay. Del otro lado. El libro de poemas para adultos que yo tengo se llama Rama Negra. Son todos poemas que tienen que ver con el río, justamente, con el agua y con ese lugar, ¿no? Este es un programa, entre todas las cosas, de geocultura. Y te voy a preguntar, ¿te acuerdas de una película argentina del director Aristarián que se llamaba Un lugar en el mundo? ¿Te acuerdas de esa película? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Que hayas estado o que sueñes estar? Y yo tengo dos que son uno solo, en realidad. Uno es el Tigre, ¿sí? El Delta, como te decía. Y el otro es Buenos Aires. En realidad para mí son el mismo lugar casi, ¿no? Porque está acá nomás, en Buenos Aires. Y ese es mi lugar, ¿sí? Claro. Hay lugares del mundo que me gustaría mucho conocer. Hay lugares del mundo... Me gustaría conocer Islandia. ¿Islandia? Sí. Pero por lo menos... Siempre tuvo una fascinación sobre mi Islandia, desde chica. Siempre tengo esa idea de conocerlo alguna vez, pero no sé si se va a dar, qué sé yo. Y hay muchos lugares donde me siento muy cómoda, ¿no?
En Uruguay me siento muy cómoda. Me he sentido en realidad me he sentido muy cómoda en casi todos los lugares donde anduve. En España me he sentido muy cómoda. Pero soy porteña. Y el río es parte también. Sí, amo Buenos Aires y amo su río y su delta. Qué linda, Adela. Bueno, te agradezco muchísimo. Para mí es un placer conversar con vos. Gracias por estar con nosotros en Más 54, que la gente te haya disfrutado, te haya escuchado. La verdad que siempre es linda la palabra, siempre es lindo conversar y más con personas como vos, no solo de lo literario, sino desde el humano, Adela. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Para mí también fue muy lindo conversar con vos. Te agradezco a vos y a Alexis, que está ahí haciendo la parte técnica. Ha sido todo ha sido muy placentero todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adela. Bueno, y a todos ustedes, gracias por estar en Conversaciones. Nos vemos la próxima semana con una nueva charla o entrevista. Hasta luego.